una organización terrorista que, amparada en viejas disputas por el liderazgo religioso y contradiciendo los principios del Islam, se levanta en nombre de este para cometer atrocidades que dejan miles de muertos y desplazados en Oriente Medio. Bienvenidos al mundo del terrorista Estado Islámico. El origen de esta organización podría remontarse a principios de siglo, entre 2002 y 2003, época en que el grupo suní Jamaat al-Tawhid wal Jihad apareció como resistencia a la invasión en Irak, emprendida por el gobierno estadounidense de George Walker Bush, tras los ataques del 11 de septiembre. La caída del dictador suní Saddam Hussein y el ascenso al poder de los chiíes ampliaron la brecha y el odio de un Irak dividido. En aquel entonces, el grupo vinculado a la red Al-Qaeda, bajo el mando de Osama Bin Laden, tomó Nínive, Saladino y Kirkuk, y cambió su nombre a Estado Islámico de Irak. Al parecer ya tenían claro su objetivo, y establecieron un cuartel central en Bakuba, Diyala. No obstante, entre 2007 y 2008, Estados Unidos e Irak echaron al grupo de estas zonas, y en 2010 asesinaron al jefe de Al-Qaeda en Irak y al del Estado Islámico, tiempo en el que asumió el liderazgo Ibrahim Awad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai. Con todos estos golpes, el grupo terrorista solo le quedaba sobrevivir con secuestros, asaltos a camiones con petróleo y el impuesto a los no musulmanes, convirtiéndose en una especie de mafia, según dijeron en su momento las autoridades de inteligencia norteamericanas al semanario Newsweek. A partir del 2011, los terroristas aprovecharon la crisis que se generaba en Siria, producto de la llamada Primavera Árabe, y que degeneró en una guerra civil que continúa hasta hoy. El grupo, ahora dentro de Siria y oponiéndose al gobierno de Bashar al-Assad, logró expandir sus territorios. Esto los llevó a cambiar su nombre a Estado Islámico de Irak y el Levante. Como se sabe, el conflicto en Siria salió de control y a finales del 2013 Al-Qaeda se separó de esa organización debido a las sanguinarias medidas de represión aplicadas por los yihadistas bajo el mando de su nuevo líder. Su nombre secular es Ibrahim Awad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai, pero se hace llamar Abu Bakr al-Baghdadi, inspirado en el nombre del primer califa del Islam. Del líder del Estado Islámico se conoce muy poco. Incluso antes de su primera aparición pública en junio de este año, solo se tenían 2 imágenes de él. Pese a ello, se han podido obtener datos de que Ibrahim o Abu Bakr al-Baghdadi es un cabecilla terrorista bastante preparado académicamente, con un doctorado en estudios islámicos por la Universidad de Bagdad. Muchos lo consideran el Hitler del siglo XXI debido a su gran capacidad para captar seguidores. Partidarios que tampoco son jóvenes incautos, sino musulmanes muy bien preparados, nacidos en Europa, América y Asia, e incluso a veces con poder adquisitivo. De esta forma, bajo el liderazgo de Abu Bakr al-Baghdadi, el Estado Islámico amplió su número de miembros de 1.000 en 2005 a 12.000 en 2013 y más de 31.000 en la actualidad, según la CIA, o más de 100.000 según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. A inicios de año, los yihadistas capturaron 2 ciudades al norte del país, Ramadi y Faluya. Esto producto de un violento desalojo de una protesta emprendido por el gobierno del entonces jefe de Estado, Nuri al-Maliki. La comunidad internacional tomó este tema como un problema sectario, pero la única verdad es que esta fue la gota que derramó el vaso para los yihadistas, impulsándolos a una expansión sin límites que continúa hasta hoy. 6 meses después, en junio, los terroristas contraatacan, capturando más ciudades, desplazando a millones de personas y asesinando masivamente a chiíes y a toda persona contraria a sus ideas. El 29 de junio, con motivo del inicio del mes del Ramadán, Ibrahim establece un califato y bajo el nombre de Abu Bakr al-Baghdadi se proclama califa de todos los musulmanes. En base a esto, la organización terrorista se ha prometido conquistar los territorios que en algún momento tuvieron dominados sus antepasados musulmanes, incluyendo España, Portugal, además de territorios de Asia y África. Solo el avance del Estado Islámico en Irak y Siria y sus operaciones en diversas partes del mundo como Líbano, Filipinas, Indonesia, Argelia, Nigeria, entre otros, ha alarmado a la comunidad internacional y a todo Medio Oriente, provocando que 40 países se unan contra esta organización terrorista, que ha arrastrado al planeta a una verdadera
Guerra Mundial. Mientras se sabe que, por ejemplo, el Reino Unido está ya evaluando unirse a los Estados Unidos en ofensiva, ya con, yo me imagino también sus pilotos para poder seguir con ataques aéreos que ya llevan tercer día, este jueves. Mientras eso sucede, por lo menos yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si hace un año Estados Unidos realmente intervenía en Siria? ¿Se evitaba esto? No lo sé, pero son las intervenciones de Estados Unidos en Medio Oriente y Asia Central las que en buena medida ayudan a que esto exista. ¿Ya? Habría que recordar primero que este grupo es una decisión de Al-Qaeda y que los dos líderes históricos de Al-Qaeda, primero Osama Bin Laden y luego Ayman al-Zawahiri, fueron aliados de Estados Unidos en la lucha contra la ocupación soviética de Afganistán. Son los voluntarios no afganos que confluyen en Afganistán los que luego crean Al-Qaeda. Ese es un primer momento en el cual Estados Unidos contribuye a crear el monstruo al que ahora enfrenta. Y el segundo momento es la intervención en Irak, donde se disuelve después de la invasión estadounidense las Fuerzas Armadas y para todo efecto práctico se disuelve el Estado. Y además los suníes, árabes suníes, pierden el control del Estado que habían tenido históricamente. Entonces es en ese vacío de poder en el que crece el Estado Islámico una vez escindido de Al-Qaeda. Si una intervención previa en Siria hubiera cambiado esto, no hay cómo saberlo, solo podemos especular porque obviamente no ocurrió. Claro, pero ellos ganan protagonismo cuando en esos problemas que llamaba primero occidentes sectarios, enfrentamiento entre hermanos que sucedía en Siria, luego se empieza a hablar del Estado Islámico de Irak y el Levante, ¿no? Por lo menos la comunidad internacional empieza a conocerlos y empiezan ya a preocuparse, ¿no? Y es a través de los videos y los conocimientos de las ejecuciones masivas, asesinato de los periodistas y demás, en los cuales realmente se dan cuenta, mira, esto es un problema y nos puede afectar a nosotros. Sí, digamos que un país esté dividido entre grupos con distinta lengua, como serían árabes y kurdos en Irak, o distinta religión, o en el caso específico de Irak, distintas variantes dentro del Islam, musulmanes sunitas y musulmanes chiitas, no implica que tenga que haber conflictos, pero suele implicar conflictos cuando el pertenecer a un grupo u otro, de eso depende si tienes acceso a cargos públicos, si tienes acceso a los recursos del petróleo, por ejemplo en el caso de Irak. Y el tema en Irak es que, por ejemplo, los árabes sunitas se sienten excluidos tanto del Estado como de los recursos que el Estado administra, y Al-Qaeda y ahora el Estado Islámico han aprendido a aprovechar esas quejas y esas demandas locales como una forma de obtener apoyo para su causa. Pero esa gente está preocupada por problemas locales, no por crear un califato universal, que es el objetivo último tanto de Al-Qaeda como del Estado Islámico. Ellos han ganado protagonismo el último año, realmente fuerza, cuando empiezan a invadir las ciudades, en las cuales van avanzando y van obteniendo sobre todo dinero, ¿no? Y van, por ejemplo, el secuestro de extranjeros, que va empezando del año 2012. Sí, pero hay dos cosas que los distinguen claramente de Al-Qaeda. En primer lugar, el grado de brutalidad que ejercen contra otros musulmanes. Al-Qaeda ha sido brutal contra civiles, pero trata de no ejercer una violencia indiscriminada contra civiles de origen musulmán. El Estado Islámico ataca a civiles de manera indiscriminada, pero además sin tener en consideración su religión. Ahí hay un debate en algún momento entre el líder de Al-Qaeda en Irak en la época, Abu Musab al-Zarqawi, y el actual líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Y luego hay un segundo debate, que también es un punto en el cual el Estado Islámico se distingue de Al-Qaeda, y es que Osama Bin Laden estaba en contra, y hay documentos escritos que se encuentran cuando se le da muerte, estaba en contra de crear un Estado ahí donde Al-Qaeda tenía control del territorio, porque pensaba que eso iba a generar una coalición demasiado poderosa como para poder derrotarla en una confrontación convencional. Y la prueba de que tenía razón es que eso es efectivamente lo que intenta hacer el Estado Islámico, y esa coalición se ha creado y está actuando en su contra. Yo creo que podemos a estas alturas de poder ver un mapa en el cual grafica el avance del Estado Islámico, porque el califato que ellos desean o ellos aspiran, ¿no?
¿no? Estamos hablando de un vasto territorio muy amplio, en los cuales incluso podemos ver, por ejemplo, de color rojo, que está bajo el control del Estado Islámico, y el rosado es zonas de apoyo a ISIS. Pues, sí, digamos, buena parte de lo que está en rosado en realidad es desierto con poca población. Entonces, lo que está en rojo oscuro es lo realmente importante. Y básicamente las ciudades más importantes que controla el Estado Islámico son, en el caso de Siria, Raqqa, que está por acá, que es la capital de una provincia que está bajo su mando, y en el caso de Irak, Mosul, la segunda ciudad del país, que está bajo su control. Pero digamos, la buena noticia dentro de un panorama francamente aciago es que tanto en el caso de Siria como en el caso de Irak, las zonas que controlan no son las zonas más ricas en petróleo. Si bien han logrado, sobre todo en el caso de Irak, acceso a pozos y a, refinerías, no han accedido ni a los grandes pozos de petróleo que están más al norte o sobre todo al sur de Bagdad, ni a las mayores refinerías, ni han capturado grandes oleoductos o gasoductos. Aún así, sin embargo, han capturado los suficientes recursos petrolíferos como para tener un negocio boyante de contrabando de petróleo. Los ataques aéreos de los últimos días han sido hacia la zona norte de Siria, ¿no? Sí. Digamos, y Estados Unidos está empezando a atacar las refinerías que tiene el Estado Islámico en esta zona. Esta zona en realidad es una zona en la que han podido avanzar con facilidad porque es la zona menos densamente poblada de Siria. Correcto. Es una zona relativamente desértica. La mayor parte de la población siria vive alrededor de la zona occidental del país. Entonces no había mayor presencia del Estado aquí cuando ellos avanzan. El avance sobre territorio iraquí sí es diferente porque aquí sí capturan provincias y ciudades que eran relativamente importantes, como Mosul, que ya mencioné, es la segunda ciudad del país, y que estaban teóricamente bajo el control del Estado iraquí. Sí, a ver, mientras seguimos viendo pues está más o menos este panorama, el califato se extiende mucho más. Estamos hablando de un territorio que, si ellos quieren, todas las zonas en las cuales ha estado la presencia del Islam. Por eso cambia el nombre. Muchísimo. Aquí en este mapa todavía se usa la antigua sigla, ISIS, Estado Islámico en Irak y el Levante. La S sería algunos lo han traducido erróneamente como Siria, pero la palabra árabe para Levante es Sham, por eso tal vez la S, ¿no? Pero el Levante es Siria, territorios palestinos ocupados, Israel, Líbano y Jordania. Inicialmente era Estado Islámico en Irak y el Levante. Cuando cambian de nombre, Estado Islámico a secas, y se llaman a sí mismos un califato, ya empiezan a hablar de que tienen la voluntad, como Al-Qaeda, de crear un Estado Islámico en toda zona en que hubiera mayoría musulmana o hubiera habido gobierno musulmán en el pasado. Estamos hablando hasta España, Portugal. Hasta España, efectivamente. Ellos hablan de Al-Ándalus para referirse fundamentalmente a España, que estuvo 8 siglos bajo control musulmán, pero musulmanes que eran tolerantes en materia religiosa y francamente bastante ilustrados, a comparación de estos sujetos, algunos de los cuales, y esto no es broma, antes de irse a pelear a Siria o Irak provenientes de Europa, compraban por Amazon el Islam para dummies, ¿no? Una versión de divulgación de la religión musulmana. Claro, no tiene nada que ver con la religión. En todo caso, este grupo se dedica a otra cosa. Tenemos una pregunta de los televidentes y nos pregunta, por ejemplo, ¿qué países son los que compran el petróleo que están bajo el control del Estado Islámico? Bueno, el que es indicado no parece ser compradores oficiales, o sea, no es el Estado el que compra, pero parte de ese petróleo se está vendiendo en Turquía, ¿no? Y la pregunta es, ¿podría o no el Estado turco hacer más para impedir que el petróleo obtenido por el Estado Islámico de los pozos que controla llegue a su territorio y se venda? Pero presumo que parte de ese petróleo también se está vendiendo en las propias Siria e Irak. Pero ¿no? De una manera, o sea, no es el gobierno, sino son de los empresarios o gente dedicada al rubro. Claro, cuando uno ve que la cotización internacional del barril de petróleo está alrededor de los 97 o 98 dólares y se entera luego de que el Estado Islámico te lo puede vender hasta por $30, es un negocio redondo. Compras a un tercio de su valor comercial
y por ende obtienes un alto beneficio. Ese es el incentivo para comprarles a ellos. Muy bien,